Los atentados en Dagestán, al sur de Rusia, dejaron al menos 20 muertos y 26 heridos. Autoridades anunciaron que mataron a 5 atacantes. Sinagogas, iglesias y una estación policial fueron el blanco de varios ataques coordinados en las dos principales ciudades de Dagestán. Hasta el momento no hubo reivindicaciones. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que los ataques al sur de Gaza están por terminar, pero insiste en que la guerra continuará aunque se logre un alto el fuego temporal con Hamás. Netanyahu indicó que el fin de esta fase podría permitir el despliegue de tropas en la frontera con Líbano. La extrema derecha francesa presentó su programa de gobierno. Estamos listos para gobernar, afirmó Jordan Bardella, que se postula como primer ministro en caso de que su partido gane las elecciones legislativas anticipadas, cuya primera vuelta se van a celebrar este domingo. Bienvenidos, es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. Varios ataques terroristas contra iglesias y sinagogas en Dagestán, una región rusa de mayoría musulmana, dejó al menos 20 muertos. Los ataques coordinados tuvieron lugar en 2 de las principales ciudades de esa región. Las autoridades rusas afirman que la situación está bajo control después de matar a 5 atacantes. Conectamos con Guido Larsson, analista de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo de Chile, para analizar. Guido, bienvenido, qué gusto tenerlo de nuevo por acá en France 24 español. ¿Cómo está? El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Quiero preguntarle, ¿cuál es el contexto histórico y religioso de Dagestán que podría haber contribuido a estos ataques? Creo que si uno toma la zona del sur del Cáucaso y uno se concentra en algunas de las unidades que hoy día forman parte de la Federación Rusa, entre ellas Dagestán, Osetia, Kabardino-Balkaria, Ingusetia, por cierto, Chechenia, todas en algún momento formaron parte de vastos imperios asociados a la religión del Islam, de la cual al menos una porción de sus habitantes nunca se sintió parte de la Federación Rusa. De ahí entonces que haya distintos tipos de organizaciones que o bien buscan el intento de una independencia completa de alguna de estas unidades, entre ellas, por ejemplo, Dagestán, o bien forman parte de intentos más abstractos y más generales de integrarse a una supuesta construcción de un nuevo califato islámico. Creo yo que todavía no sabemos mucha información relativa a los antecedentes de los autores de este atentado, o al menos de este tiroteo. Pero si uno toma al menos lo que ha ocurrido en el pasado, en particular este atentado de hace algunos meses atrás, uno podría estar en vistas acá de un atentado que tiene un renombre más bien de orden fundamentalista asociado a esta religión en particular. Guido, como mencionaba, el ataque ocurre 3 meses después de este otro ataque en Moscú que mató a más de 140 personas. La pregunta es, ¿está Rusia descuidando su seguridad interna por el conflicto con Ucrania? Creo que es una muy buena pregunta. Creo que da señales de que la Federación Rusa tal vez no es que esté descuidando, sino que simplemente las condiciones hacen de que haya un sobreestiramiento de los recursos requeridos para una inteligencia adecuada. Es muy importante decir de que sabemos aquellos atentados que tuvieron éxito, pero no sabemos aquellos atentados que no tienen éxito debido a la acción de las agencias de inteligencia. Y ese es un problema que enfrentan finalmente todos los países, incluyendo la Federación Rusa, pero uno al menos podría especular que, dada el atentado anterior y de enorme envergadura que este ocasionó, más este atentado nuevo, podríamos estar frente a una situación en la cual los recursos que está disponiendo la Federación Rusa para la mantención de la estabilidad están siendo inadecuados, y esto en parte se explica por el hecho que esos recursos se han destinado a la guerra ruso-ucraniana. Como bien decíamos, esto no es algo nuevo en Rusia. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de esas amenazas a la seguridad en el país? Si uno toma los atentados de mediados de los 90 y uno estira una cronología hasta ahora, uno va a dar cuenta de que la curva opera de manera ambivalente. Han habido momentos de mucha intensidad y de mucha violencia, estoy pensando particularmente a fines de los 90, pero también a mediados de la década pasada, y uno encuentra también algunos episodios, como los de hace 3 meses atrás o como los de ahora, que no marcan realmente una tendencia alcista si uno lo compara con lo que ha estado ocurriendo, por poner solamente una cifra arbitraria, hace 10 años atrás. Creo que hay que tener mucho ojo y mucha atención para ver estos hitos
primero como una alternativa en torno a que son hitos más bien de orden aislado, o ver más bien, si uno sobre todo toma en consideración lo que podría ocurrir en los próximos meses, como una tendencia alcista de violencia extremista en la Federación Rusa. Mi impresión es que, dados los vacíos de seguridad, dado el sobreestiramiento del cual ya comentamos, dado que los recursos se están enfocando en la guerra con Ucrania, bueno, organizaciones de carácter terrorista observan esto como una oportunidad y eso podría eventualmente entonces representar que no estamos viendo atentados aislados, sino que forma parte de una trayectoria y de una tendencia que puede ser muy preocupante para la Federación. Y ahora, Guido, ¿cómo podrían estos ataques afectar la política exterior rusa, especialmente en relación con el mundo islámico? Bueno, va a ser problemático porque tiene que ver con dos condiciones. Uno, cómo es que Rusia va a responder, si es que responde. Pueden haber alternativas ligadas, por ejemplo, a blancos selectivos dentro de Asia Central o incluso dentro de Siria, de lo cual Rusia no ha tomado o no se ha salido al menos de esa situación. Y dos, que tiene que ver con el efecto tal vez de externalidad negativa que este atentado tiene para la seguridad desde una perspectiva más amplia. No hay que olvidar de que la perspectiva o la toma de decisión en política exterior por parte de la Federación Rusa también toma en consideración la razón de ser de la sociedad interna dentro de Rusia. Y si estamos hablando de que han habido atentados consecutivos, bueno, la opinión pública dentro de la Federación puede volcarse en contra de un presidente Putin que hasta el momento, es cierto, ha resistido adecuadamente a estas amenazas a su propia estabilidad, pero que si esto forma parte de un continuo, puede enfrentar un segundo semestre de este año muy problemático. A lo que voy con esto es que los recursos están siendo escasos para la seguridad interna, todavía tiene el frente ucraniano completamente abierto y enfrenta a una posición ambivalente desde el punto de vista de su relación con comunidades musulmanas. Tiene contenido y creo yo que tiene estabilizado el asunto en Chechenia, pero se abre una perspectiva mucho más problemática en la zona de Dagestán. Guido, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te esperamos en una próxima ocasión por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un ataque ruso en Pokrovsk, Ucrania, mató al menos a 5 personas e hirió a otras 41, incluidos 4 niños. El gobernador regional Vladi Filashkin calificó el ataque como uno de los mayores contra civiles recientemente. Entre los heridos hay niñas de 9, 11 y 13 años y un niño de 12. 6 vehículos y 16 casas resultaron dañadas. Según la oficina del fiscal general de Ucrania, los misiles impactaron con media hora de diferencia este lunes. La organización Save the Children pidió una investigación sobre los niños desaparecidos en Gaza. El organismo calcula que alrededor de 21.000 niños estaban perdidos, desaparecidos, detenidos, enterrados bajo los escombros o en fosas comunes del enclave. Se estima que entre el 7 y el 16% de los niños gazatíes sufren desnutrición aguda. Los combates en Gaza continúan a pesar de las recientes afirmaciones de Benjamín Netanyahu sobre una posible desescalada del conflicto. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. Ambulancias tratan de recoger un cuerpo sin vida en medio de una carretera en Rafah. Pero disparos provenientes de un helicóptero del ejército israelí dificultan el traslado del cadáver. Los intensos combates en la franja de Gaza casi han terminado, dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el domingo, pero esto no significa el fin de la guerra ni de sus consecuencias. Según la organización internacional Save the Children, hasta 21.000 niños palestinos podrían estar desaparecidos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Es casi imposible recopilar y verificar información en las condiciones actuales en Gaza, pero se cree que al menos 17.000 niños no están acompañados y separados, y es probable que aproximadamente 4.000 niños estén desaparecidos bajo los escombros, con un número desconocido también en fosas comunes. La falta de acceso a ayuda humanitaria afecta principalmente a los niños, la población más vulnerable en contextos de guerra. En este hospital de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, un equipo de médicos extranjeros y locales tratan de auxiliar a niños desnutridos a pesar de la escasez de suministros. Antes de la guerra y el conflicto, la tasa de desnutrición aguda global era del 0,8%. Y después del inicio del conflicto en curso, el último dato de desnutrición aguda
aguda en abril aumentó hasta el 7% y en el norte llega al 16%. La causa de esto es la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a alimentos para las familias y sus hijos. Notamos que el riesgo de desnutrición se encuentra principalmente en niños que tienen entre 6 y 24 meses de edad. El grupo de ayuda International Medical Corps y otras ONG planean atender a más de 200.000 niños menores de 5 años como parte de la campaña Encontrar y Tratar. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que los combates contra Hamas en la Franja de Gaza estaban llegando a su fin, pero que la guerra no terminaría hasta que el grupo islamista pierda el poder del enclave. Por otra parte, Netanyahu afirmó que una vez termine su ofensiva contra Hamas, Israel podría desplegar más fuerzas a lo largo de la frontera norte con el Líbano, donde tiene otro frente abierto contra Hezbollah, una milicia respaldada por Irán. Y en Francia, a 6 días de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional presentó su programa político a través de su presidente Jordan Bardella, quien aspira a convertirse en el próximo primer ministro francés. Bardella promete dar prioridad e incluso exclusividad para ciertos cargos públicos a los nacionales franceses, abogando por ejes de su formación política como la inseguridad y el rechazo a la migración. Veamos. Con las elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina, el debate político en Francia se vuelve cada vez más feroz. El líder de la extrema derecha afirmó que de ser elegido, su partido trabajará en fijar precios y hacer recortes, con el objetivo de mejorar el poder adquisitivo de la población francesa. Tenemos la intención de devolver la razón al presupuesto del país mediante ahorros que nos permitirán financiar todas las medidas de poder adquisitivo y los ajustes que haremos al sistema de pensiones. Ya hemos identificado algunos sectores de gasto que se verán afectados, como gastos que favorecen la inmigración legal o ilegal. El Partido Conservador, histórico euroescéptico y antiinmigración, adicionalmente desea obtener una reducción a la contribución francesa hacia la Unión Europea. Sin embargo, el oficialismo ha sido crítico de los proyectos del RN, que considera realmente no estar listo para la tarea de guiar a Francia y cuyas propuestas son solo promesas vacías. ¿Qué hemos visto en estas últimas semanas con su medida estrella que nos presentaron como esencial para el poder adquisitivo? La suspensión del IVA sobre los bienes de primera necesidad o la supresión del impuesto sobre la renta a los menores de 30 años, pues al final dieron marcha atrás. ¿Pero por qué? Porque no están preparados. Agrupación Nacional es un partido de oposición, no de gobierno. Con el RN al frente de las encuestas, la primera ronda de elecciones se llevará a cabo el 30 de junio y podría marcar un cambio trascendental en la política francesa. En otros temas, hace 2 años la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el histórico fallo Roe versus Wade, que protegía el derecho al aborto en todo el territorio. Desde entonces, cerca de la mitad de los estados han restringido esta prerrogativa y son cada vez más las mujeres que se trasladan para realizar este procedimiento. Más en el informe de Manuela Cano. 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos revocaba el histórico fallo Roe versus Wade, que protegía el aborto en todo el territorio desde 1973 y desataba la indignación de las activistas por los derechos de las mujeres. Estaba muy triste, lloró mucho porque no es una buena decisión. 2 años después, el panorama que encuentra el acceso al aborto en Estados Unidos es otro. La decisión sobre la posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo está en manos de cada estado. Y más de la mitad, gobernados por republicanos, lo han restringido, con enormes retrocesos en materia de derechos reproductivos. Entre otros, Arizona restauró una ley que data de 1864 y que prohíbe el aborto en casi todos los casos. Y Florida reemplazó su prohibición del aborto de 15 semanas por otra de 6 semanas, un periodo en el que muy pocas mujeres saben que están embarazadas. Los estados liderados por demócratas luchan por blindar el acceso al aborto y han visto un pronunciado aumento de mujeres que buscan realizarse el procedimiento en estados diferentes a los que residen. Y tenemos cifras en los primeros 6 meses, por ejemplo, cuando desapareció Roe, en los centros de salud de Planned Parenthood en estados donde el aborto estaba protegido, vean un aumento de hasta un 200% por semana el número de pacientes que venían, obviamente, de fuera del estado. Este año, en el centro del debate estuvo la píldora mifepristona, con la que se llevan a cabo 2 de cada 3 abortos en el país. La Corte Suprema decidió no restringirla, una pequeña victoria para los derechos de las mujeres en Estados Unidos.
El aborto es ahora uno de los primeros puntos de la agenda de los candidatos a las elecciones de noviembre. El actual presidente demócrata Joe Biden aboga por una protección federal del derecho al aborto, mientras que su principal contendor, Donald Trump, dice que las restricciones para este derecho deben ser decididas por los votantes estado por estado. Llegamos al final de esta edición. Nos vemos en la próxima.